Esta es una producción de Grupo Fórmula. Comenzó a circular hace unos días un libro titulado Crítica al Poder Presidencial de Enrique Krause. Es un libro que recupera algunos, no todos, algunos de los ensayos centrales, capitales de Enrique Krause sobre el desempeño de distintos presidentes, desde José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y también Andrés Manuel López Obrador. Recupero algunas de las frases del prólogo. Habla ahí Enrique Krause del espacio infinito que ocupa en el escenario público nacional el presidente de la República y las malas consecuencias de esta situación anómala y antipática. Recupera también frases que están prácticamente en todos los ensayos desde 1982 de cómo la democratización del sistema político mexicano tenía como condición necesaria el acotamiento del poder presidencial. En fin, no quisiera leer todo el prólogo, pero me voy a frases ya sobre el trabajo de Enrique. Dice, de los tiempos de Luis Echeverría, dice que se propuso defender la alternativa liberal postergada desde tiempos de Madero y con ese propósito escribió, ya en tiempos de Miguel de la Madrid, el ensayo que viene en el libro, muy famoso, por una democracia sin adjetivos. Escribe también en este libro, en el prólogo de este libro, Enrique Krause, cómo subrayó la necesidad de que el intelectual marcara siempre su distancia del príncipe, como había escrito Octavio Paz. Sobre el actual presidente, sobre Andrés Manuel López Obrador, que es solo el octavo presidente de este libro, o únicamente uno de los 8 presidentes. No es el único sobre el que ha escrito Enrique Krause. Dice Enrique Krause, ningún mandatario, repito, ningún mandatario de la historia moderna de México ha acumulado el poder que tiene y ejerce López Obrador. Desde el primer año de gobierno, las consecuencias de sus acciones en la economía, la salud, la seguridad y la concordia básica de los mexicanos distaban de ser alentadoras. A partir de la pandemia se volvieron trágicas. Pero bueno, no quiero seguir, tengo prácticamente todo el libro subrayado. Y antes que nada, qué gusto, porque no te veía desde la pandemia, creo que desde finales del 2019. Un gusto verte en persona. Igualmente, Enrique Krause, ya dividimos nuestras vidas entre AP, DP. Antes de la pandemia, después de la pandemia. Antes que nada, ¿cómo estás, Enrique? Estoy muy bien. Estoy muy bien. Sí. Estoy muy contento de verte, Ciro, de estar en tu programa y con tu auditorio y tu público. Y para hablar de este libro que recoge 40 años de trabajo, de crítica al poder presidencial, aunque en realidad debo decirte que yo comencé con esta labor desde tiempos de Echeverría, es más de medio siglo, ¿no? Quizá lo primero que publiqué fue muy al principio de Echeverría, y el denominador común, a partir del 68, de la experiencia de mi generación en el 68, ha sido la convicción que Daniel Cosío Villegas nos explicó a los lectores de México, a los ciudadanos de México desde el 68, es que la primera necesidad, prioridad para consolidar, para acceder y consolidar a la democracia mexicana era limitar el poder presidencial. Y dedicó muchísimos artículos. Yo tengo toda una colección. De hecho, como escribí su biografía y edité sus obras completas, tengo una colección enorme de reflexiones, de citas, de estudios de Cosío Villegas sobre por qué este punto particular, la concentración prácticamente absoluta de poder en el presidente,
ha sido, y creo que sigue siendo, el obstáculo principal para que México pueda tener una vida democrática normal. Un país no puede ser moldeado, su historia no puede ser escrita y hecha por la voluntad de una persona, debe ser escrita y hecha por todos los mexicanos. Y sin embargo, 40 años después, mira dónde estamos. El primer ensayo de este libro es de 1982, lo escribe Enrique Krause después del último informe de gobierno del presidente López Portillo. Sí, aquel informe en el que nacionaliza la banca, decreta un durísimo control de cambios y dice: yo soy el responsable del timón, no de la tormenta. Así se llama ese ensayo, El timón y la tormenta, donde por cierto hay una cierta, lo digo como lector, una cierta admiración a elementos de congruencia de López Portillo. Hay una dura crítica a sus acciones. Pero aquí estamos 40 años después, Enrique, con un hiperpresidencialismo. 40 años después se van a cumplir el próximo año, en el 2022. El libro recoge 40 años de historia, críticas a 8 presidentes, pero el sentido del libro, que comienza en efecto con el ensayo El timón y la tormenta, en donde yo le contestaba al presidente López Portillo: usted dice que es responsable del timón y no la tormenta, y no de la tormenta. Y yo trato de mostrar: no, usted es responsable del timón, pero también de la tormenta. El sentido del libro, desde ese ensayo hasta el último ensayo, que es el que dedico un gobierno destructor a López Obrador, es el siguiente: el de hacer ver que para una democracia con libertades, el ejercicio de la crítica al poder es esencial, es connatural a un orden de libertades y democracia. Deja a un lado ya mi propia labor, la labor de todos los críticos que durante todo ese tiempo y aún antes en la historia de México, se han dedicado a entender, estudiar, analizar y criticar el poder. Este es el sentido básico del libro, ¿no? Una defensa de la crítica, de la independencia que se ejerce no solamente en la prensa, en los libros, en las revistas, sino también en los ámbitos académicos, Ciro, ¿no? Que ahora están tan acosados por el poder, ¿no? Es decir, la crítica y la libertad, porque este es el sentido de publicar el libro, más allá de una presentación a las generaciones más jóvenes e incluso a las generaciones de tu edad, porque una persona de 50 años tenía 10 años cuando él escribió el primer libro. Pero más allá de eso, una institución académica, una universidad, como el CIDE, como la UNAM, pública o privada, tiene por esencia la libertad académica, la libertad de investigación, la libertad de crítica, la libertad de pensamiento, la libertad. Esa palabra que aparece tan poco en el discurso del presidente, libertad. Decía el filósofo Spinoza que la libertad de pensamiento es tan connatural al hombre como la libertad de los sueños. Tú no te puedes obligar a ti a soñar tal o cual cosa. Pero mira dónde estamos, Enrique. Somos libres. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema, el de la libertad y el ejercicio de la crítica. Ninguno de los 7 presidentes anteriores, ninguno, ni Salinas, se refirió a la crítica y criticó y fue tan hostil a la crítica como lo ha sido Andrés Manuel López Obrador. No estoy tan seguro, pero sí hablemos de eso, ¿eh? Este es mi punto de vista. Déjame hacerte la pregunta ahora que regresemos de una pausa y recuperamos también momentos de lo que fue el salinismo, del desencanto de Fox, de Felipe Calderón, de Peña Nieto. Volvemos con Enrique Mago. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:24, seguimos conversando con Enrique Krause sobre el libro que comenzó a circular hace unos días, Crítica al Poder Presidencial, 1982-2021, que es una recuperación de ensayos de Enrique Krause sobre, muy críticos, todos muy críticos, sobre momentos de las presidencias de José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, quien, por cierto, hace 3 minutos Enrique acaba de decir en su conferencia mañanera que los intelectuales se quedaron rezagados, que no entienden el momento que se vive, y una vez más, me imagino que es la ocasión número 1000, se refiere a ti. La intelectualidad se quedó rezagada, no entiende el momento que está viviendo México, Enrique. Sigamos hablando del libro. Nada más un comentario, no hay es un presidente que no solo niega o que le molesta, no es que lo niegue, le molesta mucho el ejercicio de la crítica y la descalifica persistentemente, con una persistencia de 2 o 3 veces por semana. Bueno, el público, ¿qué es lo que importa? El público lector, el ciudadano, el elector, a ese está dirigido este libro. Tú me decías, Ciro, que si esta susceptibilidad con respecto a la crítica era... que es muy marcada naturalmente, era particular del presidente López Obrador. No, yo creo que todos fueron susceptibles a la crítica. Mira, por ejemplo, Luis Echeverría. Luis Echeverría... Que no está en el libro. Que sí está, pero digamos, no hay un ensayo sobre su presidencia. Yo escribí sobre Luis Echeverría. Pero no propiamente un ensayo, así que yo quise meter aquí ensayos, artículos un poco de más fondo, pero Echeverría le molestó tanto la crítica de Daniel Cosío Villegas que mandó a hacer un libelo contra él, que se llamó Dani, discípulo del tío Sam. 50,000 ejemplares en ese tiempo que circulaban por todas partes, y me tocó vivirlo porque estaba yo cerca de don Daniel, y entonces ahí tienes el presidente. ¿Qué me dices del golpe Excelsior, no? Y luego... Perdón, sí quisiera, porque luego van a venir las críticas. Portillo, yo estoy tomando el periodo que marca el libro. López 1982... 2000, bueno, López Portillo 2021. Fue muy crítico, muy adverso a la crítica, ¿no? No pago para que me peguen, acuérdate la actitud con Scherer. Bueno, de la Madrid, perdón, pero en Miguel Buendía lo asesinaron en tiempos de la Madrid. Es decir, siempre fue reacio y hubo casos también lamentables en tiempos de Fox. Bueno, en tiempos de Salinas, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, de acoso al poder. Enrique, ahora, nunca hubo un insulto, porque es insulto lo que hace López Obrador. Ahí está. Nunca hubo eso todos los días desde la presidencia de la República, desde Palacio Nacional, sirviéndose de todos los instrumentos del gobierno. A eso es a lo que me refiero. Sí, sin duda. Sí. Eso nunca ha ocurrido. Sí, por eso, pero yo digo... Nunca ha ocurrido, sí. Hay que distinguir. Yo digo, reacios a la crítica han sido todos. Ahora, lo nuevo, en efecto, es usar la tribuna presidencial para insultar a los críticos. Y, bueno, ahí hay una gran asimetría, ¿no? Porque... el presidente tiene la tribuna todos los días, 2 horas, para difundir no tanto sus ideas y conceptos, sino sus insultos y sus agresiones. Y han sido muchas. Y los críticos, periodistas, académicos, intelectuales, pues tienen... pues medios infinitamente más limitados. Aquí sí que lo que primero cabe decir es, claro que es asimétrico, pero también es preocupante, muy preocupante, porque atiza la polarización. Y la polarización, a mi juicio, es el cáncer mayor que estamos viviendo en México. Lo he dicho y lo repetiré. Esta polarización no se había visto nunca. Es
envenena la atmósfera, envenena la convivencia en las plazas, los cafés, las aulas, en el seno de las familias. Esta polarización los mexicanos no la merecemos. Una polarización, y lo hemos hablado también al aire, que tú marcas y has marcado en tus ensayos, en tus artículos, también en el periódico, en los periódicos en los que colaboras. Puede tener como fecha de inicio el 2006, la crisis postelectoral de 2006, yo quizá me digo un año antes, 1 o 2 años antes, las protestas contra la inseguridad que el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México tomó como una agresión a él, luego todo el proceso, el desafuero y la crisis postelectoral del 2006. Tú has marcado también esa fecha y lo haces, desde luego lo recuperas en el libro como un punto de partida para esta polarización. Y el personaje central de aquella polarización se llamaba Andrés Manuel López Obrador, quien desde hace 3 años es presidente de la República. Pero yo quiero subrayar que este libro no tiene un propósito de mensaje directo y único a López Obrador. Queda muy claro. Este es un libro que quiere presentar al público lector de México como argumentos para defender la crítica al poder presidencial siempre, desde hace medio siglo, desde hace 40 años en el caso del libro, ahora y en el futuro. Y por eso es un abanico y es un paseo por esos 40 años. Es también, naturalmente, un modo de hacer ver que ahí están esos 3 ensayos. De hecho, están cientos de artículos, están libros, videos que se encuentran en YouTube, documentales, libros, que dan fe de esa trayectoria de crítica que he venido ejerciendo por 40 años, cuando menos. Pero esa es una de las razones, pero no la central. La principal es ofrecer un recorrido por estos 40 años. Y ese recorrido pasa por aquel fraude electoral en Chihuahua en los años 80, 2 ensayos Ciro, recuperados en el libro, por Exacto. Una democracia sin adjetivos, Chihuahua, ida y vuelta. Pasa por todo lo que el poderosísimo gobierno de Carlos Salinas de Gortari no quiso hacer en términos de una gran reforma política cuando tuvo. Pasa por el desencanto brutal de el presidente Fox, sí. El ensayo de un llamado al presidente Fox que escribiste en 2003 se podía leer en tiempo presente, por una crítica que también a mí me sorprendió por la precisión que también puedes leer, y las categorías siguen siendo válidas. Un ensayo de 2009, una crítica feroz que haces a Felipe Calderón en pues su estrategia, la lucha contra el crimen. Quizá el ensayo más duro que se escribió del gobierno de Enrique Peña Nieto, Desaliento se llama Desaliento de México, que por cierto estuviste aquí en el estudio cuando lo publicaste 2016, y que cierra con el gobierno destructor, se llama Un gobierno destructor sobre Andrés Manuel López Obrador. Exacto. Son 40 años, pero yo insisto en la pregunta en términos de crítica y de libertad, ¿y en dónde estamos hoy? ¿Y en dónde estamos hoy? Mira, la libertad... Tenemos un mejor espacio de crítica hoy que después del último informe de gobierno de José López Portillo, 1 de septiembre del 82. Tenemos un mayor espacio de libertad que el que se tenía en los años duros de Carlos Salinas de Gortari. ¿Dónde estamos hoy? Te damos 30 segundos de reflexión, ¿tanto? Hacemos una pausa, y sí, porque tenemos que hacer una pausa, y al regresar cerramos esta conversación con Enrique Krause, y decirlo, Enrique, siempre, porque además nos has acompañado y has sido muy generoso con este programa, siempre un gusto, un lujo, un privilegio tenerte en nuestro programa, siempre, porque conocemos tu trabajo. Yo leí, creo que estaba saliendo de la universidad, recuerdo muy bien El timón y la tormenta. Yo lo leí en 1982. Y todos estos ensayos, todos los que están en tu libro, los leí.
Entonces, más o menos tengo una idea general del pensamiento y el sentido crítico de Enrique Krause, cuando menos en 40 años. No leía al Krause de los 60, y eso de los 70. o de los 70. Entonces hacemos una pausa y regresamos con esta pregunta. ¿Hay un mejor espacio hoy para la libertad, para la crítica en México, que hace 5, 10, 15, 20, Déjame pensarlo 40 30 años? segundos. 30 segundos. Le damos a Enrique Krause y al regresar concluimos esta conversación. Muchas gracias por sus comentarios. 8:35. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:40, concluimos la conversación con Enrique Krause. Muchas gracias por las llamadas, por los comentarios que estamos recibiendo. En especial, me dicen algunos, recordando el ensayo que escribiste sobre Enrique Peña Nieto y que estuviste aquí en el estudio para comentarlo, Desaliento de México. Yo dije en aquel entonces que era uno de los textos más duros y quizá el más duro como ensayo, no como caricatura, no como ensayo que se escribió sobre Enrique Peña Nieto. Lo duro que fuiste en el tema de la corrupción con Enrique Peña Nieto, en el de la lucha contra el crimen, más que la lucha, la estrategia de Felipe Calderón, entre los excesos increíbles y el desaliento en que terminó el gobierno de Vicente Fox. Te lo pregunto porque hoy se dice que tú eras uno de los que no criticabas al poder, eras un consentido, que callabas como momia, Enrique. Bueno, ahí está mira, tu trabajo. Ahí está el internet, ahí está este libro, Sí. ahí está los videos en YouTube, está en el internet, están mis libros, mis documentales. Yo estoy tranquilísimo, siempre ejercí la crítica del poder y la seguiré ejerciendo. Ahora bien, Ciro, me preguntas y me diste 30 segundos para pensarlo. ¿Y cuál es la situación de la crítica y de la libertad en este momento con respecto a los 40 años anteriores? Así ¿Esa es. ¿Tenemos hoy un mejor momento, un mejor espacio para la crítica y las libertades? Mi respuesta naturalmente es no. No. La libertad está bajo acoso. La libertad está en peligro. La libertad, como el aire, solo se aprecia cuando se pierde. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque no había ocurrido nunca el hostigamiento desde el poder a las libertades, a la libertad académica de los científicos, de los académicos, de los profesores, de los maestros, a la libertad de pensamiento y de expresión en la prensa, en la radio, a la libertad. Y esto es muy delicado. Luchamos mucho por la democracia y por las libertades en México en estos últimos 40 años y tendremos que seguir luchando por la libertad y por la democracia porque son tareas que nunca se conquistan, son fines, valores universales que nunca se conquistan. Que siempre estarán en riesgo. Siempre están en riesgo. Qué bueno, Ciro, que tú la ejerces diariamente y luchas por ella y yo seguiré haciendo exactamente lo mismo. Ojalá el presidente de México comprenda que no puede ser este el país de un solo hombre, que no puede ser el país en donde haya una sola opinión, una sola corriente. Esto es más propio de gobiernos como el de Fidel Castro, que dijo, con la revolución todo, contra la revolución nada. Parecería por momentos que tenemos un gobierno que nos dice, con la 4T todo, contra la 4T nada. Bueno, no. México es un país plural. Ya aprendimos lo que es la libertad encarnada en el voto y lo vamos a seguir defendiendo y ejerciendo hasta el final. Eres muy optimista, Enrique. Al final. No. Al final. Hasta el final. Sí. Hasta el final de la vida, ¿no? Hablo por mí,
¿no? Pero estoy seguro que las generaciones siguientes, las de los jóvenes, las mujeres, la reivindicación de las mujeres, ojalá y venga una gran candidata ciudadana para el 24. Porque ellas sí que saben lo que es la opresión y ellas sí que saben lo que es defender la libertad. Una gran candidata ciudadana. Claro. Para el 24. No tengo nombres, va a surgir. Bueno. Pues qué gusto, Enrique, felicidades. Felicidades no solo por el libro, porque finalmente el libro es una compilación de ensayos ya publicados, sino por tu trabajo, por seguir aquí y además con esa fuerza, con ese sentido crítico. Y finalmente, después de releer estos ensayos, pues hay un común denominador, y el común denominador es no al poder absoluto, no al poder absoluto del presidente que también se sentía dueño de México, Salinas, el presidente que en un acto desesperado nacionalizaba la banca, López Portillo, que pensaba que con el ejército en las calles iba a resolver, ¿no?, el problema de la inseguridad. No al poder absoluto para ese hombre que tenía enamorado, encandilado al mundo con sus reformas estructurales, Enrique Peña Nieto, y tú fuiste de los primeros en decir esas reformas no van a ir a ningún lado. Sí, por la corrupción. Si no se hace algo con la corrupción. De ahí mi pregunta, ¿y en dónde estamos? 40 años después de aquel discurso de ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Estamos en el mismo lugar. Ya nos robaron los neoliberales, los conservadores, no nos las van a volver a hacer. Una gran similitud entre ese mensaje del primer presidente que tocas en el libro, López Portillo, con el último, López Obrador. No nos volverán a saquear. Y para eso, aquí está el presidente, centralizando el poder, Enrique. El futuro está en los ciudadanos, en la libertad, en la democracia. México no es el patrimonio de un solo hombre. Gracias, Enrique. ¿Cómo le va el libro en las plataformas digitales? Habrá que preguntarle a Random House. Sí. Y yo espero que le vaya bien y que lo lean sobre todo los jóvenes. Esos que ni siquiera sus padres probablemente estaban en esta tierra cuando comencé a ejercer esa crítica al poder. Bueno, muchas gracias. Gracias por estos minutos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ciro. A Enrique Krause. Crítica al Poder Presidencial, un libro editado por Debate, Crítica al Poder Presidencial, 1982-2021. Las críticas de Enrique Krause a el presidente López Portillo, presidente de la Madrid, presidente Salinas, presidente Zedillo, presidente Fox, presidente Calderón, presidente Peña Nieto, presidente López Obrador. Gracias, Enrique, buen día. Gracias. Manuel. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.